anterior. Fue un poquito de información, no sé si les queda más o menos claro o todavía tienen algunas dudas de los diferentes procesos que se están ocurriendo. Está claro. ¿Todo claro? Ok, Todo bien, profe. muy bien. Entonces, la clase pasada estábamos hablando acerca de los procesos de conductividad. El día de hoy vamos a seguir trabajando en esta parte y vamos a hablar acerca de los tipos de arritmias que pueden estar ocurriendo. Entonces vamos a intentar, a ver si se puede desde aquí. Ok. Entonces, recordemos que tenemos 4 regiones de marcapasos, que son el nodo sinauricular, nodo atrioventricular, las de His y las fibras de Purkinje. Habíamos mencionado que el electrocardiograma, que técnicamente va a ser de mucha ayuda para el diagnóstico de estos procesos, nos indica que la onda P está relacionada con la parte de las aurículas, el complejo QRS está en la parte ventricular y la onda T es la parte de la relajación de los ventrículos. Que técnicamente esta parte podemos llamarla como el periodo refractario. El periodo refractario se hace referencia con que es el tiempo de descanso que requiere el corazón para volver a, de manera química, recuperar todos los electrolitos que perdió durante el proceso de latido y también permitir, por ejemplo, que tengamos el llenado de los diferentes ventrículos. Recordemos que en las aurículas, en las partes de los ventrículos, que es esta región de aquí, tenemos gran cantidad de sangre que se va llenando. Entonces, una vez que se aprieta, que se aplasta, necesita nuevamente relajarse para que toda la sangre que viene del organismo pueda pasar directamente a los ventrículos y tengamos un llenado de manera adecuada. Entonces, la parte T nos va a funcionar como este mecanismo refractario o este mecanismo de descanso para que pueda ocurrir todo este proceso de todo este proceso de recuperación o de llenado de la sangre. ¿Ok? Entonces, el electrocardiograma va a ser muy importante porque modificaciones que tengamos en cualquiera de estas áreas nos va a permitir, nos va a indicar dónde podemos tener un daño. Es decir, si nosotros modificamos parte de la región de la zona PQ, es decir, esta unión desde este punto hacia la primera onda, quiere decir que tenemos una alteración a nivel de las aurículas. Si tenemos una deformación en el complejo QRS, quiere decir que tenemos alteraciones de la parte de los ventrículos. Y finalmente, si tenemos una alteración en el segmento ST, que es la parte final, quiere decir que hay modificaciones en el periodo de llenado o el periodo refractario. Entonces, esto nos va a ayudar de manera importante para poder identificar qué tipo de problemas tenemos a nivel cardiovascular. Si una persona, por ejemplo, ¿ustedes qué creerían que pasaría si una persona tiene esto? Tenemos este alargamiento en la zona PQ. ¿Qué es lo que está pasando?
Chicos. A ver, vamos a preguntar. Dulce. ¿No tenía que ver con el impulso eléctrico que se da al inicio? Ujú. Creo que Quiere me decir que, por ejemplo, si entendí. tenemos Ah, bueno. una... Ah, perdón, adelante, Lizeth. No, sí. Ok, quiere decir que si tenemos una extensión de la región PQ, es decir, se está viendo un poco más prolongada, quiere decir que la señal que está pasando del nodo sinauricular a la fase atrioventricular se está retrasando por alguna manera. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que la velocidad de conducción nos va a decir qué tan rápido va a empezar a migrar esta señal. Creo que se ve bien feo. Con negro. Nos va a indicar qué tan rápido va a ser esta señal en los diferentes puntos. Entonces, si tenemos una extensión de la zona P, que habíamos dicho que es la zona auricular, ¿quién es la zona marcapasos que está en la parte de las aurículas? El nodo sinoauricular. ¿Quién va a estar en medio de los ventrículos? Pues va a ser la zona atrioventricular y la parte final, la parte de los ventrículos está formada por la zona de las de His y por las fibras de Purkinje. Entonces, lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos modificaciones en alguna parte del electrocardiograma, significa que la velocidad de conducción se está cortando o se está alargando dependiendo de cuál sea el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo ejercicio, lo que va a pasar es que las fibras, perdón, las señales, se van a empezar a cortar cada vez más. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en un proceso de taquicardia normal, es decir, que nosotros estamos haciendo ejercicio, lo único que vamos a observar es que estas señales se van a estar acortando. Vamos a tener más latidos en menor tiempo en menor unidad de tiempo. Si nosotros tenemos un proceso de bradicardia normal, es decir, estamos en un proceso de reposo, lo que va a pasar es que nuestro electrocardiograma se va a estar empezando a extender. Entonces, ¿cuál es la diferencia para determinar si tenemos un proceso normal? Es decir, tenemos una taquicardia o bradicardia de manera sinusal, es decir, de manera normal, ya sea por alguna actividad fisiológica, la simetría. Quiere decir que estas señales en un electrocardiograma de veras deberían de ser idénticas, no deberíamos de tener modificaciones. Si tenemos alguna patología, estas señales se van a empezar a deformar y vamos a poder detectar cada cuándo se ocurre este proceso de arritmia cardíaca y en qué momento, en qué lugar del corazón se va a estar observando. Por ejemplo, aquí creo que no es un muy buen ejemplo porque está muy distinto, pero asumamos que estas tres son idénticas. Es decir, que las tres señales tienen la misma distancia entre una y otra. Si alguno de ustedes ha visto un electrocardiograma, déjenme ver si encuentro una imagen para que sea más fácil. Si alguno de ustedes ha tenido un electrocardiograma, se dará cuenta que lo hacen inclusive en papel milimetrado porque los médicos inclusive miden cuánto es la distancia entre cada una de las señales. Entonces, cuando nos indica, por ejemplo, que tenemos un latido, el latido nos va a indicar en el momento en que inicia la zona, aquí, la zona P, hasta la siguiente zona P. Entonces, para cuantificar un latido, lo que hacen es determinar en cuánto tiempo se regenera esta señal, en cuánto tiempo ocurre todo el proceso de contracción auricular, contracción ventricular y nuevamente llenado de los ventrículos. Entonces, eso es lo que cuantifican, por ejemplo, cuando tenemos una frecuencia cardíaca por un electrocardiograma, se indica en qué momento se llega a observar esta señal tipo P en ambos, en dos latidos distintos. ¿Sí, todavía no es aquí? Mm, Sí. Sí, Rey. ok, entonces,
A ver. Mm, ahí está. Ay, no, está muy... Ok. Muy bien. Aquí ya más o menos hice que coincidirán los cuadritos de ambos electrocardiogramas. Entonces vean, por ejemplo, en el caso de arriba tenemos un caso de bradicardia sinusal. Y en el caso de abajo tenemos una taquicardia sinusal. Sinusal quiere decir que es normal, que está relacionada con un proceso fisiológico. Noten que lo único que estamos haciendo es acortando la distancia entre las señales. Sin embargo, se llega a observar claramente cuáles son las diferentes regiones. Por ejemplo, aquí tenemos la zona P, este es el complejo QRS, y esta es la fase T. Tenemos el periodo refractario, que nos indica en qué momento vamos a volver a iniciar otro latido. ¿Ok? Entonces vean que toma más tiempo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una taquicardia. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos aquí, también se puede identificar la zona P, la Q está muy chiquitita, pero ahí se alcanza a ver, el RS, y esta que parece como pirámide es la zona T. Entonces vean que en una taquicardia se acorta el tiempo. Entonces, asumiendo, por ejemplo, que cada 3 cuadritos son 1 segundo, aquí lo que estamos viendo es que toman casi 2,5 segundos poder generar un latido. Mientras que en este caso lo que vemos es que aquí tenemos uno. Aquí prácticamente tenemos un latido prácticamente cada 0,7 segundos. ¿No? Entonces tenemos una aceleración un poco más evidente. Entonces digamos que esto es como el fundamento para identificar cuáles son las condiciones normales, pero podemos tener diferentes patologías que estén afectando este proceso de conductividad. Ya habíamos visto que para que ocurra todo este proceso necesitamos identificar qué iones son los que se están modificando. Por ejemplo, para la primera fase, que es la que estamos indicando como la fase inicial o la fase cero, tenemos la apertura de canales de sodio. En la fase 2 tenemos canales de calcio. Y en la fase 3 tenemos canales de potasio. Entonces, cualquier fármaco que modifique las respuestas de estos iones muy posiblemente puede generar algún tipo de arritmia cardiovascular. Si recuerdan, por ejemplo, cuando les mencionaba sobre algunos fármacos como beta-adrenérgicos, como inhibidores de canales de calcio, inhibidores de canales de potasio, inhibidores de canales de sodio, les decía que los principales efectos que se podían observar era la presencia de estas arritmias cardíacas. Entonces, ya ahorita con toda esta información, tal vez sea un poco más fácil para ustedes identificar qué tipo de arritmias podrían ocasionar cuando tenemos un desbalance en este tipo de canales iónicos. ¿Qué es lo que puede pasar en un inicio si empezamos a modificar esta región? Entonces, primeramente, vamos a hablar de una enfermedad que se llama contracción prematura cardíaca, digo, del atrio. Entonces vamos a intentar copiar esto. Ok.
Muy bien. Entonces, en la arritmia de tipo contracción prematura del atrio o contracción prematura atrial, lo que nosotros observa es que en las diferentes células marcapaso se empieza a generar una modificación. Es decir, recordemos que las células marcapaso son aquellas que van a indicar cuándo generar un latido. Entonces, imagínense que, por ejemplo, por algún problema cardiovascular, ya sea alguna condición genética, el uso de algún tipo de fármacos o inclusive algún tipo de malformación, podamos generar una conducción extra que no está programada. Entonces, lo que ocurre es que se empieza a modificar la morfología de ciertas células y empezamos a tener una nueva célula marcapaso. Como su nombre lo indica, en esta patología, la contracción prematura del atrio quiere decir que vamos a tener un latido anticipado antes de que continúe el procedimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? En algún problema, por ejemplo, alguna condición de tipo de isquemia o algún tipo de problema cardiovascular que empiece a generar algún tipo de lesión, o inclusive el uso de fármacos como por ejemplo metanfetaminas, cocaína, fármacos que favorezcan la excitación cardiovascular, van a generar que ciertas células empiecen a disparar señales antes de lo debido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este punto, lo que se observa es que si normalmente teníamos la secuencia de nodo sinauricular, atrioventricular, haz de His y finalmente Purkinje, lo que ocurre es que ahora tenemos una nueva célula marcapasos que también va a poder generar una excitabilidad hacia la zona atrioventricular. ¿Cuál va a ser la característica de esto? Principalmente lo que se va a observar es, dependiendo de dónde se encuentre este nuevo conjunto de células que tienen la capacidad de mandar un tipo de señal. Puede ser que, por ejemplo, si la mandamos muy lejos, es decir, supongamos que este cúmulo de células, que son las nuevas, se encuentra muy lejos de la zona atrioventricular. Lo que hacen es que compiten directamente. Por ejemplo, si esta manda una señal y tarda 0.2 segundos en llegar a la zona atrioventricular, pero esta célula marcapaso tiene una velocidad de 0.3 segundos en llegar, quiere decir que la señal que va a llegar primero va a ser esta. Por lo tanto, en cuanto llegue la señal a la zona atrioventricular, esta parte se contrae y automáticamente esta señal se cancela. Imagínense, para ver si más o menos queda un poco claro, esta señal llega al punto final. Si esta señal no llega o no es tan rápida como la anterior, en el momento en que esta toque el siguiente sistema, que es el nodo atrioventricular, se manda la descarga y este proceso se reinicia. Quiere decir que una vez que lleguemos hacia este punto, ya automáticamente quien llegue primero va a resetear todo el sistema, porque recordemos que esto es un ciclo. Entonces, cuando ya se llene, cuando lleguemos, por ejemplo, a la fase de atrioventricular, la región de las aurículas se contrae, se aprieta y nuevamente se reinicia porque se empieza a relajar otra vez para esperar el siguiente latido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo quién llegue primero, va a ser quien determine cuál va a ser el punto. Si tenemos estas nuevas células que son más lentas, técnicamente la persona no va a sentir nada y va a ser, por ejemplo, un tipo de arritmia benigno. Es decir, inclusive puede ser indetectable por un electrocardiograma porque no se genera esta velocidad, sobre todo si tenemos un retraso simultáneo. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasará si, por ejemplo, ahora en lugar de este cúmulo de células marcapasos se genera en esta posición, la tenemos de este lado? Supongamos que la nueva malformación se genera ahora de este lado y la velocidad que tiene, vamos a poner que este es el nuevo cúmulo. Entonces, estas nuevas células tienen una velocidad de conducción hacia la siguiente zona
atrioventricular de 0.1 segundos. Quiere decir que ahora este cúmulo de células es mucho más rápido que el nodo sinauricular. Por lo tanto, ahora este es el que va a llevar el liderazgo para marcar el paso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que cada 0.1 segundos se va a activar la zona de atrioventricular y se va a resetear el sistema. ¿Cómo lo vamos a poder ver en el electrocardiograma? Lo que se va a pasar es que, digamos que si este es un electrocardiograma normal, lo que se va a observar con esta nueva señal es que el acortamiento de la zona PQ va a ser más pequeño, porque la distancia que necesita de llegar a este punto que está referenciada con el nodo sinauricular, va a ser menor. Por lo tanto, se va a cortar técnicamente esta zona PQ y lo vamos a observar en el electrocardiograma. Entonces, ya más o menos se tiene estandarizado cuánto es la distancia de un electrocardiograma normal. Entonces, si vemos este acortamiento en las zonas, vamos a asumir que tenemos un proceso de taquicardia, una contracción prematura. Inclusive, dependiendo de la posición de esta señal, puede ser que inclusive se llegue a invertir esta zona P. Es decir, que tengamos un proceso de esta naturaleza, que tengamos una inversión en la zona P. ¿Qué es lo que hace técnicamente el electrocardiograma? Detecta hacia dónde va la corriente. Es decir, por ejemplo, si tenemos lo que hacen los diferentes electrodos al ponerse al corazón es detectar de dónde viene la corriente. Entonces, si la corriente viene desde un sentido, lo que hace el detector es identificar cuál va a ser el sentido de esta señal. Entonces, si viene de aquí abajo, entonces lo marca, como por ejemplo, hacia abajo. Si la señal viene de un proceso de arriba, lo que hace el aparatito es detectar de dónde viene y entonces traza una línea en el sentido. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, cómo se vaya deformando esta señal, es como nosotros podemos identificar en qué posición del corazón se encuentran estas nuevas células marcapaso. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, yo tengo una duda. Sí, adelante. En las células que dijo que se pueden volver marcapasos, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí se modifican genéticamente o por qué se vuelven marcapasos? Todas las células, los cardiomiocitos, tienen la capacidad de mandar señales eléctricas. Es decir, las células marcapaso tienen mayor capacidad de generar estas conductividad eléctrica. Lo que llega a pasar con las células, con las nuevas células marcapaso, es que empieza a haber no es tanto una modificación genética, sino una modificación a nivel de receptores. Empiezan a expresar mayor cantidad de canales iónicos, empiezan a expresar mayor proteínas que favorezcan la conductividad. Entonces, digamos que están como mucho más sensibles y cualquier corriente eléctrica que manden es capaz de generar una despolarización por su propia cuenta, como que se independizan, por así decirlo. Es decir, los cardiomiocitos normalmente siguen órdenes y dicen, ok, es mi turno, voy a mandar mi señal eléctrica y después me toca descansar. Las células que se vuelven células marcapaso, como que se independizan y empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo voy a mandar la señal cuando yo quiera. Entonces, por modificaciones en las cantidades de proteínas, el potencial de membrana que se modifica, entonces es cuando se genera esta nueva capacidad para mandar una señal. Y es cuando ya se les puede denominar como células marcapaso. Gracias. ¿Sí? Luego, en algunas ocasiones, es posible que ambos latidos se presenten. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el electrocardiograma vamos a observar esta parte. Quiere decir que una zona va a mandar primero la señal. Supongamos que ambas señales estén, digamos, muy cerquita. Es decir, el nodo sinauricular tenga una velocidad de conducción de 0.2 segundos y estas nuevas células marcapaso tengan de 0.22 segundos. ¿No? Entonces quiere decir que son muy similares la velocidad de conducción, que no da tiempo para que se cancelen de manera inmediata. Entonces es posible
que ambos latidos se registren, es decir, que se generen como dos mini contracciones al mismo tiempo y se puedan detectar inclusive en el proceso de las células de marcapasos, sobre todo, por ejemplo, en las zonas T, puede ser que se generen dos células distintas que equivalen, por ejemplo, a los dos latidos intermitentes que se observaron. Entonces, técnicamente, si nosotros hiciéramos la separación de estas señales, sería que una empieza aquí y la otra empieza ligeramente más desfasada. Entonces, al hacer la suma de estas dos señales, lo que hacemos es que esta se ve, puede ser que se engrose un poco más la zona P, pero al final puede ser que se generen estas dos como montañitas en la zona T, que está diciendo que hay un periodo refractario distinto para cada de las señales, pero el complejo QRS se mantiene igual. Normalmente, cuando se tiene este tipo de patologías en la parte del atrio, generalmente no causan muchos problemas. ¿Cuáles son las condiciones que pueden generarse? Que se incremente la frecuencia cardíaca, que sientan palpitaciones, que se genere mareo cuando se generan condiciones aeróbicas. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene este tipo de arritmias, lo que va a pasar es que cuando empieza a demandar más su corazón, cuando empieza a hacer ejercicio, su corazón tal vez no le va a aguantar o va a ser más evidente este proceso de arritmia, porque si lo vemos aquí, esta persona que está haciendo ejercicio va a tener un electrocardiograma de esta naturaleza, va a estar latiendo más rápidamente. Entonces, lo que va a pasar es que las evidencias de las arritmias se van a ver mucho más y con mayor frecuencia cuando empezamos a acelerar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si esto es muy grave, puede ser que la persona lo note y empiece a sentirse como mucho mayor agitada, con un pequeño dolor en el corazón o con algún problema de falta de respiración cuando está haciendo alguna actividad cardiovascular. Normalmente se tranquiliza o se relaja cuando la persona regresa a su fase normal. Entonces, ahí ya es cuando cuando ya no es perceptible para este tipo de personas. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento creen que le podrían dar a esta persona que tiene una contracción prematura del atrio? Recordemos cómo empieza el proceso de latido. Recordemos que esto técnicamente nos indica cómo está el electrocardiograma. Entonces, nuevamente, y a pesar de que ya lo hemos visto varias veces, se lo sigo recordando porque es muy importante. Porque si entienden esta parte, va a ser mucho más fácil que entiendan cómo están funcionando las arritmias y cómo poder contrarrestarlas. Aquí lo que se está viendo es que tenemos una señal que está iniciando de manera abrupta. ¿Quién es la fase de inicio? La fase de inicio es esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las células marcapasos están generando un latido antes. Entonces, la señal va a ser prematura antes de la célula de los marcapasos originales. Pues quiere decir que estas células están latiendo antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar retrasar el tiempo de apertura. Entonces, ¿quiénes son los que inician el proceso de apertura o el proceso de inicio del latido? Les pregunto. Los canales de sodio. Los canales de sodio. Entonces, si yo lo que quiero hacer es retrasar este evento de la fase 0 a 1, puedo utilizar un bloqueador de canales de sodio para más o menos intentar retrasar la señal y que se emparejen para que exista el retraso en ambas señales. Entonces, buscar ahí la manera de utilizar diferentes tratamientos que puedan favorecer la sincronización la sincronización de las señales. Sí, exactamente, Roberto. Entonces, aquí ya más o menos van viendo como qué es lo que podrían hacer para controlar todo este proceso de iniciación de latidos y de finalización de los latidos.
¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Vamos a ver otra patología que se llama Wolff-Parkinson. Wolff-Parkinson-White. Aquí en Wolff-Parkinson-White lo que ocurre es que nuevamente tenemos el ciclo de conducción. Y lo que ocurre es que, digamos que la parte del atrio ventricular, la zona del atrio ventricular funciona como si fuera una puerta. Entonces, aquí en la parte del atrio ventricular tenemos a alguien que va a indicar quién pasa y quién no pasa. De hecho, en el punto estratégico de que se encuentra en el tabique cardíaco, es decir, en la parte central del corazón, indica que puede controlar la cantidad de corriente que va tanto de la zona de las aurículas como de la zona de los ventrículos. Entonces, la zona atrioventricular es muy importante para ir redirigiendo estas corrientes. Entonces, normalmente el paso, como ya les he explicado, va nodo sinauricular, atrioventricular, haz de His y finalmente Purkinje. En las personas que desarrollan Wolff-Parkinson-White generaron una corriente accesoria, es decir, generaron otro corriente que va, digamos que se encuentra en las paredes del músculo entre las diferentes válvulas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta corriente puede ir directamente hacia la zona atrioventricular o puede adelantarse y puede mandar una señal directamente por una zona accesoria que se llama el haz de Kent. Este haz de Kent, que es como una nueva zona accesoria que no debería de estar o que no debería de funcionar, no tiene ningún tipo de resguardo, por lo tanto es mucho más fácil que la corriente se filtre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta señal de haz de Kent va a mandar la corriente excitatoria y va a favorecer la contracción a través de fibras de Purkinje. Entonces, técnicamente tenemos sinauricular, atrioventricular, His y finalmente Purkinje. Las personas que tienen Wolff-Parkinson-White tienen la señal del nodo sinauricular, se van a pasar directamente hacia el haz de Kent y van a mandar una señal directamente hacia Purkinje. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en lugar de tener 4 pasos para mandar la señal, nos vamos a saltar todas las diferentes fases directamente hacia la estimulación de Purkinje. Por lo tanto, si aquí todo este proceso toma alrededor de 1 segundo, este proceso va a tardar a lo mejor 0.5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un incremento en la cantidad de latidos por minuto. Las personas con Wolff-Parkinson-White pueden tener un problema de hasta 200 o 300 latidos por minuto en reposo. Entonces, imagínense nosotros cuando nos ejercitamos y estamos haciendo un sobreesfuerzo cardiovascular, tenemos una cantidad de latidos entre 150 a 180 latidos por minuto, dependiendo de qué tan fuerte sea nuestra ejercitación. Entonces, imagínense que estas personas pueden llegar inclusive hasta 300 latidos por minuto. Entonces, es una condición bastante agresiva. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de dónde se ocurra la presencia de la formación del haz de Kent, que puede ser tanto del lado derecho como del lado izquierdo, va a ser cómo vamos a estar observando el electrocardiograma. Lo que normalmente ocurre o cómo podemos diagnosticar a estas personas con Wolff-Parkinson-White es que en el electrocardiograma lo que se observa es que esto es... Se observa de esta naturaleza. Vean que técnicamente aquí lo que está pasando es que se está desapareciendo la zona Q. No hay zona Q. Técnicamente se está fusionando directamente con la onda RS.
Y esto tiene que ver porque la zona Q la daba principalmente la activación del nodo atrioventricular. Entonces, directamente, como ya nos está activando la zona atrioventricular, y técnicamente aquí está, digamos, mezclado la activación de las de Kent, entonces ya no podemos observar la zona Q, que estaba directamente relacionada con el contacto atrioventricular y el haz de His. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que estas personas inclusive pueden generar un paro cardíaco, porque eventualmente esta cantidad de latidos por minuto hace que el corazón se desgaste muy rápidamente, generemos un desmayo, generamos inclusive la muerte. ¿Por qué ocurre esto? Porque recordemos que en todo este proceso, cuando generamos el proceso cuando llegamos a la parte, a la zona T, en este proceso lo que se está ocurriendo es el llenado de los ventrículos. Entonces, normalmente el llenado de los ventrículos toma alrededor de 0.3 segundos, 0.4 segundos, para que se abran estas válvulas y entre la cantidad de sangre necesaria para llenar toda esta sangre, que puede ser oxigenada o no oxigenada, se vuelva a aplastar el corazón y mande esta cantidad de sangre. Si nosotros estamos teniendo 200 latidos por minuto, quiere decir que este proceso se está cortando. Por lo tanto, el llenado de las ventrículas va a ser menor. Entonces, técnicamente, si la sangre debe de llegar hasta este punto, con una persona que tiene una taquicardia tan acelerada, pues lo que va a pasar es que va a mandar solamente esta cantidad de sangre. Entonces, sí, la va a mandar a mayor frecuencia, pero el gasto cardíaco que necesita para prestarse y salir toda esta sangre hace que tengamos ciertas intermitencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en todo el organismo va a haber una falta de oxigenación. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros cuando empezamos a hacer ejercicio y llega un punto en que dices, ya me voy a desmayar, ya voy a sacar todo lo que tengo adentro porque la cantidad de oxígeno que necesita mi organismo no está llegando al tiempo necesario para yo poder continuar con el ritmo del ejercicio? Entonces, este tipo de problemas genera la patología de Wolff-Parkinson-White. Genera infartos fulminantes, genera desmayos y son propensos a la muerte por la falta de oxigenación en el organismo y por estas taquicardias tan elevadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que se necesita hacer para este tratamiento? Sí, se pueden utilizar agentes que retrasen el proceso de latido. Es decir, fármacos como igual bloqueadores de sodio, pero el problema es que lo que queríamos hacer con este punto es bloquear solamente la zona que manda la señal hacia las de Kent. Entonces, este tipo de tratamientos luego no llega a ser tan eficiente porque necesitamos como estar regulando. De hecho, si nosotros damos fármacos que bloqueen esta región, que sean bloqueadores de canales de calcio, ¿qué creen que ocurra? ¿Creen que sea buena idea dar bloqueadores de canales de calcio? ¿no? ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Si nosotros damos bloqueadores de canales de calcio, en este caso en particular, lo que estamos haciendo es retrasando la señal que va a llegar del nodo sinoauricular hacia el atrioventricular. Vamos a prolongar el tiempo de apertura, entonces vamos a acortar, perdón, este proceso. Entonces, a ver. Dejen ponerlo
Si nosotros usamos bloqueadores de canales de calcio, quiere decir que esta parte de la meseta la vamos a cortar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que si acortamos esta región, vamos a dar más tiempo para que sea el periodo refractario y que se vuelva a iniciar el proceso de latido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si de por sí la persona ya tiene un proceso de taquicardia, lo que nosotros hacemos al dar estos bloqueadores de canales de calcio es inducir más rápidamente el inicio de un latido. Por lo tanto, lo que va a hacer es que al nosotros dar bloqueadores de canales de calcio, vamos a empeorar su condición. Normalmente, si una persona tiene taquicardia, los bloqueadores de canales de calcio van a empeorar su condición porque estamos acelerando el proceso de recuperación para volver a iniciar el proceso de activación. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Ok. Entonces, traten más o menos de ir viendo cómo se va comportando el corazón y cómo se va comportando tanto el electrocardiograma junto con esta curva de apertura de canales iónicos. Entonces, intenten más o menos visualizar, decir, ¿qué pasaría yo si modifico tal señal? Si yo los voy acortando, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo voy, por ejemplo, prolongando ciertas señales, ¿qué eventos se está observando dentro del corazón? Llega a ser un poco complicado porque es integrar como tres fases que están pasando al mismo tiempo, pero sí se los recomiendo para que no les vaya tan mal en el siguiente examen, que normalmente sí les pongo varios casos donde se va refiriendo qué es lo que está pasando en diferentes pacientes con diferentes electrocardiogramas. Entonces, de igual forma, ahorita es el momento para, si tienen dudas, que me las vayan diciendo, si no les queda muy claro, para buscar otro método de explicación. Ok, Sí, profe. ¿vale? ¿Podremos volver a ver la relación de este potencial y el electrocardiograma? Sí, ok, veamos. Creo que es... ¿Dónde estaba? Aquí, este. Ok, entonces, el electrocardiograma nos indica solamente qué región se está activando por parte de las células marcapasos. Solamente hay 4 regiones marcapasos, ya las hemos visto: atrioventricular, sinoauricular, haz de His y fibras de Purkinje. Las células marcapaso, como les he dicho, son aquellas que van a iniciar el potencial de acción. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros eliminamos el nodo sinauricular, esta señal no va a ocurrir. ¿Y quién va a tomar la batuta? El nodo atrioventricular, que está aquí. Entonces, si este también muriera, quien va a tomar va a ser el haz de His, que técnicamente aquí no está marcada, pero técnicamente estaría como por aquí. Entonces, el haz de His tomaría la batuta y él indicaría en qué punto se está iniciando el latido. Si el haz de His estuviera muerto también por otro infarto y solamente nos quedáramos con las fibras de Purkinje, bueno, entonces solamente esta fibra va a ejercer el potencial de acción. Si se dan cuenta o si ven rápidamente cómo están las fibras del potencial de acción cardíaco, se dan cuenta que tienen más o menos la misma comportamiento, que es este. Digamos que en el nodo sinauricular es lo mismo, solamente que un poquito más desvanecido, pero técnicamente aquí es la fase 0, la fase 1, la fase de la meseta y la fase 3 y 4, que es la de recuperación. Pero técnicamente todo el proceso es lo mismo. Entonces, para que les quede más claro, primeramente identifiquen quién va a iniciar el latido. Es decir, el latido va a iniciar de la fase 0 a 1. 0 a 1 se inicia el latido. ¿Quién lo va a iniciar? Los canales de sodio. De la fase 1 a 2 es el mantenimiento del latido.
¿Quién regula el mantenimiento? Los canales de calcio. De la 2 a 3 es el proceso de recuperación, bueno, de disminución, donde ya empezamos prácticamente la fase final. ¿Quién lo está controlando? Canales de potasio. Y de la 3 a la 4 es el periodo refractario, que es el proceso de recuperación, de llenado y de reconstrucción de los diferentes iones. ¿Quién va a estar aquí controlando tanto canales de potasio como la bomba sodio-potasio ATPasa? Entonces, este tipo de ejemplos ya les da un poco más de indicios de, por ejemplo, si yo quiero frenar el inicio del latido, entonces yo tengo que enfocarme en este proceso. Es decir, si yo tengo una condición donde tenemos un proceso de inicio rápido de latido, quiere decir que está ocurriendo esto. Los canales de sodio se están activando tan rápidamente que eventualmente sigue la demás cadenita. Entonces, si yo quiero frenar este latido, puedo utilizar bloqueadores de canales de sodio para más o menos regular y que tarde un poco más en abrirse o iniciarse el proceso de inicio del latido. Entonces, estoy bloqueando esta parte. ¿Qué también puedo hacer para frenar, por ejemplo, un proceso de latido rápido? Puedo favorecer ya sea, por ejemplo, el proceso refractario. Es decir, si yo doy más tiempo para que se prolongue esta señal, es decir, si yo voy viendo, si yo hago esto, si yo empiezo a prolongar esta región de aquí, vemos que también se va espaciando el número de latidos. Por lo tanto, activación de canales de potasio o activación de la bomba de sodio-potasio ATPasa, perdón, bloqueo de la sodio-potasio ATPasa, voy a favorecer una ralentización. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ahora, no podemos retrasarlo demasiado, es decir, no podemos bloquear un proceso de latido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos este problema de células marcapaso. Si yo por ejemplo voy ralentizando esta señal mucho tiempo, lo que va a pasar es que dice, oye, ¿sabes qué? Me hace falta un latido en este proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a mandar al siguiente célula señal para que mande el latido. Entonces, ¿lo va a mandar quién? El nodo atrioventricular. Sí, sí, Jani. El periodo refractario es el tiempo de descanso que tarda un latido entre otro. Técnicamente se observa aquí. Y en el potencial de contracción cardíaco se observa aquí. ¿Ok? Entonces, recordemos que estas entidades son independientes. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren entregar su tarea, ¿no? Su tarea de farma, de laboratorio. Entonces, le dejan a alguien a un encargado. Dicen, ¿sabes qué? Tú mándala a la 1 de la tarde. Si esa persona no la manda, todos los demás, los otros 3 miembros del equipo van a entrar en crisis y van a decir, ¿sabes qué? Ya se le olvidó a esta persona, entonces yo la voy a mandar. Me voy a adelantar a mandar la tarea. Entonces, ¿quién va a tomar la dirección ahora? Pues va a ser el siguiente zona, las siguientes células marcapasos, que en este caso va a ser el nodo atrioventricular. Si este nodo atrioventricular se sigue tardando, es decir, esta persona, la segunda encargo, no manda la señal, pues va a pasar a la siguiente que tiene el encargo, que va a ser la zona de las de His, y así sucesivamente. Esa es, digamos, la función de las zonas, las células marcapaso.
tener un método de control para poder identificar cuándo se necesita hacer, mandar la señal para generar un latido. ¿Sí? Más o menos un poco más claro así. Sí. Entonces, Profe, ¿sí? ¿y cuál es el intervalo de tiempo entre cada nodo cuando dice, ah, no, no funciona este nodo? Como, Ah, a ver, el otro. no tengo los valores exactos, pero yo sé aproximadamente, por aquí los había puesto. Aquí. Más o menos recuerden que el proceso de pasar de nodo sin auricular a otro nodo sin auricular es de 1 segundo, que es prácticamente un latido. Pero la conducción va, por ejemplo, de 0.2 segundos, 0.3 segundos, luego de aquí es 0.4 segundos y finalmente es 0. Creo que son 4 y 3, 7, 8, 9, creo que es 0.1 segundos. Creo que es 3 y 3. Deja reviso bien los valores, se los doy en la siguiente clase, pero el punto es que todo esto debe de dar 1. Entonces, por ejemplo, si el nodo sin auricular tarda 0.3 segundos en mandar la señal, el atrio ventricular ya empieza a mandar la señal. Y dice, ¿sabes qué? ¿Te tardaste? Voy yo. Si este atrio ventricular tarda más de 0.5 segundos, el haz de His va a decir, voy yo. Y si ya de por sí tarda casi prácticamente 1 segundo, las fibras de Purkinje dicen, ¿sabes qué? No están trabajando ni ustedes, me toca a mí. Entonces prácticamente es el tiempo que toma a cada una de las señales en mandar la señal. Y ¿Sí? siempre se debe de activar uno para que haya latido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si no se activa, por ejemplo, el nodo sin auricular, el atrio ventricular inicia la contracción del latido, puede generar el potencial necesario para favorecer la contracción tanto de aurículas como de ventrículas. Obviamente esto genera problemas porque ya no tenemos la armonía que es iniciada, por ejemplo, el nodo sin auricular, porque ahora tenemos un desfase. Es decir, supongamos que esta persona tiene un paro cardíaco y sus células de sino auricular fallecieron, el atrio ventricular fallecieron y el haz de His falleció. Entonces ya no va a mandar la señal. ¿Quién va a iniciar ahora el latido? Las fibras de Purkinje. Entonces ahora, ¿cómo va a ir el latido? Ya no va a ir de arriba para abajo, sino ahora va a ir de abajo hacia arriba. Entonces va a contraer primero los ventrículos y después va a empezar a contraer las aurículas. Entonces ahora ya tenemos un proceso al revés. ¿Qué problemas genera esto? Pues a la larga, pues obviamente que ya no hay una buena coordinación, la persona se cansa mucho, tiene mucho dolor a la hora de que se genera un latido, porque no es un latido orgánico, sino ya es un latido al revés. Entonces, ya una persona que, por ejemplo, tiene solamente un marcapasos fisiológico, que serían las fibras de Purkinje, lo que hace el cardiólogo es decir, ¿sabes qué? Lo que necesitas tú es un marcapasos artificial. Tus células ya murieron, tus células ya no van a indicar el paso. Entonces te voy a instalar en tu corazón una batería que va a mandar una señal cada segundo. Entonces cada segundo manda la señal y yo, como todas tus demás células cardíacas siguen funcionando, pues ellas van a responder. Y si yo mando la señal antes que las células de Purkinje, pues yo voy a indicar cuándo iniciar el ritmo. Entonces es cuando se necesita un marcapasos como tal, que pues se ha visto que literal es una batería que está dentro del corazón y manda un pequeño potencial, una pequeña descarga en cada corazón para recuperar el ritmo cardiovascular. Perfecto. Pero sería nada más una batería para solo un nodo. Sí, Sí, ¿no? sí, Para que técnicamente active los dos nodos. se instala aquí, en la parte de acá, y manda la señal para todos. Ya como que se continúa la señal, porque las demás células cardíacas pues responden. Digamos que estas nada más dicen cuándo tienen que iniciar, pero las demás obedecen. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien para los demás? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien, entonces, volviendo a Wolf Parkinson White, pues vemos que se vuelve un poco complicado porque tenemos dos señales que están mandando el inicio de potencial de acción al mismo tiempo. Y el nodo, bueno, el haz de Kent, pues tiene la ventaja de que pues es un atajo, entonces manda la señal primero antes que el atrio ventricular y el haz de His. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar?
como ya habíamos mencionado, se pueden utilizar bloqueadores de canales de sodio para frenar este tipo de tratamientos, para evitar que los latidos sean tan acelerados y por lo menos tranquilizar un poco el corazón. Si ya la condición es muy agresiva y tenemos un latido consecutivo, lo que se hace es un tratamiento que se llama ablación eléctrica. Literalmente se hace una cirugía a corazón abierto y lo que se hace es que se queman estas células que están mandando la señal eléctrica. Entonces, literal, se mete un aparatito que pareciera un cautín. Entonces, quemamos, destruimos las células marcapaso que están activadas en el haz de Kent. Entonces, de esta manera, pues ya no tenemos la interferencia que nos esté mandando la señal de manera prematura, sino simplemente ya nos quedamos con el nivel normal. Entonces, se pueden utilizar este tipo de tratamientos de bloqueadores de sodio, pero una de las metodologías más utilizadas es la ablación por eléctrica de las células marcapaso. Ok, entonces... Vamos con la siguiente patología que se llama taquicardia. Profesor, alguien mandó una pregunta en el chat. Ah, sí. Entonces, ¿el soplo en el corazón también es una alteración por alguna de estas fases? Sí, el soplo en el corazón es una entrada de aire directamente en el corazón y tiene que ver también con un pequeño bloqueo en cuestión de las arterias coronarias. Lo vamos a ver la siguiente clase, que veamos la parte de isquemia cardiovascular, que tengamos así este problema de bloqueos en la sangre, pero técnicamente se escucha, literalmente se escucha un silbidito que está dentro del corazón. Entonces, esto quiere decir que hay una obstrucción directamente en una parte de las arterias que no permite un buen bombeo de la sangre. Ok, en la taquicardia de entrada atrioventricular, como su nombre lo indica, va a ser una taquicardia, vamos a incrementar la frecuencia cardíaca, pero dice que es de manera de reentrada y donde va a estar ubicada en la zona atrioventricular. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que tenemos una alteración aquí en la zona del atrioventricular. Y para esto vamos a identificar qué es una corriente de reentrada. Entonces, supongamos que tenemos aquí nuestras partes del tejido del corazón. Entonces, cada uno de estos cuadritos funciona como uno de los diferentes cardiomiocitos. Entonces, imaginemos que por un problema cardiovascular se genera un tejido necrótico, es decir, se mueren ciertas cantidades de células. Entonces, supongamos que, por ejemplo, da un infarto al corazón. El infarto al corazón es una falta de oxígeno directamente en este órgano y lo que ocurre es que ciertas células se van a morir. Por eso, después de un infarto, siempre se tienen que hacer estudios para identificar cuándo fue el daño, qué tan serio fue, cuánto tejido del corazón se murió. Supongamos que este infarto generó un problema en la zona del atrioventricular, en la parte del tabique cardíaco, en la zona esta que divide las aurículas y los ventrículos. ¿Qué es lo que va a pasar? Las células cardíacas normalmente mandan sus señales, ¿no? Les decía que todas mandan la señal de forma coordinada. Quiere decir que, por ejemplo, si la zona de la zona marcapaso atrioventricular manda la señal,
de que se inicie el proceso de despolarización, pues va a mandar la corriente eléctrica. Entonces, todas estas la van a conducir a la siguiente célula y así sucesivamente. Si estuviera el tejido normal, pues esto funciona como si fuera una batería donde todas las células, digamos, la mandan en una sola dirección. Entonces se genera una ola, como les decía, imagínense una ola de estadio, donde se va viendo cómo se van levantando las manos de manera uniforme en toda la región. El problema, por ejemplo, cuando tenemos un problema de un tejido cicatrizado, es que estos tejidos ya no van a generar la conductividad eléctrica de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos esta célula manda la señal aquí y ahora ya no la puede mandar de manera uniforme. Entonces se empieza a desviar esta corriente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eventualmente la corriente se va desviando, puede ser que la corriente siga mandándose aquí, pero se empieza a desviar. Recordemos que los electrones viajan hacia todos lados. No hay una manera de corregirlos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En algún punto, esta señal va a chocar con la que sí venía en el sentido correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a cancelar todas las señales. Entonces, se reinicia el proceso de latido. Entonces, supongamos que viene la señal aquí, esta viene bien bonito y termina para acá. Y luego viene esta isquémica y se empieza a confundir y manda la señal y choca con esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a cancelar. Y ahora, esta como tenía mayor tiempo de ventaja, empieza su señal primero y ahora va a avanzar un poco más. Y la señal que venía originalmente va a chocar otra vez y se va a volver a reiniciar. Y entonces, eventualmente, lo que va a pasar es que esta señal va a avanzar más en la circunferencia. Luego otra vez esta choca, se reinicia. Y eventualmente lo que se genera es un circuito cíclico. Entonces ya ahora esta señal empieza a mantenerse un bucle circular que ya se genera este punto. ¿Qué es lo que pasa? Esto se le llama una corriente de reentrada, es decir, está continuamente estimulando a la señal y ahora se generó un ciclo como si fuera una glorieta de coches donde no puedes salir porque ya te quedaste atorado. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que esta corriente también se va a empezar a mandar señales hacia las células vecinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que si se generó en este punto, va a mandar señales de regreso al nodo sinauricular y también a las de His, pero aquí está más lejos esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a estimular fácilmente al nodo sinauricular. Por eso se le denomina una taquicardia de reentrada, porque si lo vemos de esta manera, tenemos nodo sinauricular, atrioventricular, His y Purkinje. Cuando se genera la corriente de reentrada, lo que va a pasar es que esta corriente va a ir de regreso hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Les decía que esto, por ejemplo, tarda 0.2 segundos. Entonces, con este proceso vamos a mandar el inicio de un nuevo latido cada 0.2 segundos en lugar del ciclo completo, que es un segundo. Por lo tanto, este mecanismo de reentrada va a hacer que se estimule más rápido el corazón. Y por lo tanto, vamos a tener una mayor cantidad de latidos por minuto. Entonces, de igual manera, las personas que tienen taquicardia de reentrada, pues van a tener latidos de entre 150 hasta 200 latidos por minuto. ¿Cómo se va a observar en el electrocardiograma? Lo vamos a observar así. Inclusive, dependiendo de qué tan severo sea el caso, puede ser que veamos como esta depresión aquí. Quiere decir que no estamos dando tiempo a que se genere el latido antes de que continúe la señal. Esto lo que nos está indicando es que un latido se va a regresar y otro latido va a continuar. Entonces, eventualmente lo que va a pasar es que en esta fase de llenado tenemos los dos latidos sobrepuestos.
Entonces, por eso se llega a ver esta como depresión en este proceso. ¿Qué se puede hacer en este caso? Se puede utilizar nuevamente la ablación para destruir las células marcapaso erróneas. Se pueden utilizar fármacos que disminuyan los procesos de iniciado de latido. Como pueden ser agonistas de canales de potasio, para más o menos retrasar el proceso y que no inicie tan rápidamente el proceso de inicio de latido, o que no, por lo menos esta corriente de entrada no afecte tanto. Y también se pueden utilizar marcapasos. La diferencia de estos marcapasos es que van a incrementar la corriente para que, a pesar de que esta señal esté mandando de entrada, digamos que sea superior la señal que va en una sola dirección, que mande directamente la señal directamente hasta las de His y pueda más o menos restablecer el proceso. Entonces, esa es otra de las patologías que se observa que generan taquicardia, solamente que aquí se va a observar más en la parte final. ¿Ok? Tengo una duda. ¿Sí? No entendí por qué si el impulso va del nódulo auriculoventricular al sinauricular, hay más latidos. Ah, ok. Ah, ok. Lo que ocurre es que normalmente si tenemos una zona lesionada aquí, en esta parte, digamos, del tabique, justo después de la zona auriculoventricular, lo que ocurre es que originalmente la corriente va a intentar viajar en ambos lados. Obviamente si esto estuviera, digamos, limpio, que no tuviéramos, que todo estuviera bien, la corriente va a viajar en un solo sentido y no va a haber problema. Todo fluye de manera correcta, entonces llegamos al siguiente punto, que es el haz de His, ¿no? El problema aquí es que tenemos esta región o esta región que está lesionada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la corriente ya no va a fluir de manera correcta y de manera sincrónica, sino va a empezar a tomar desvíos. Eventualmente, lo que ocurre, como les decía, creo que el ejemplo de una glorieta es interesante. Si, por ejemplo, la glorieta de automóviles está muy congestionada, les cuesta mucho trabajo salirse, es decir, empiezan a dar vueltas sobre la misma glorieta porque existe tanto tráfico que no les dan chance de que ustedes se incorporen para tomar la siguiente salida. Entonces, lo que ocurre con estas corrientes es que se empieza a desviar la corriente y sí, algunos llegan a salir y pueden continuar hacia las de His, pero otras se van a empezar a regresar y van a empezar a chocar con estas corrientes que van en el sentido correcto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que eventualmente esta corriente se va a formar un ciclo. Pero ahora, como esta corriente ya no tiene el sentido correcto de hacia dónde ir, porque en este caso sí saben cuál es el punto A y cuál es el punto B, aquí técnicamente esta corriente ya está, digamos, descontrolada, ya no sabe cuál es la dirección correcta para ir. Entonces, estas corrientes eventualmente se pueden desviar y entonces ya tenemos una corriente refractaria, es decir, digo, perdón, de reentrada. Quiere decir que está regresando de donde venía, es decir, si la corriente normalmente venía para acá, estas corrientes que se están filtrando van en sentido contrario y eventualmente va a llegar una corriente que sí alcanza el nodo sinauricular y lo pueda volver a activar. Entonces recordemos que el nodo sinauricular es quien va a indicar cuándo se inicia un latido. Entonces, si estas tienen un tramo en tiempo de 0.2 segundos, quiere decir que si esta señal llega al nodo sinauricular, va a mandar un latido cada 0.2 segundos. Lo que quiere decir que originalmente va a incrementar o puede incrementar hasta 5 veces el número de latidos.
Porque originalmente el proceso de sinauricular a ventricular todo este proceso toma 1 segundo. Si este está teniendo un atajo de aquí para acá, pues esto toma 0.2 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a mandar un latido cada segundo originalmente, pero cada 0.2 segundos puede ser que se inicie otro latido. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que tengamos mayor inicios de latidos de la manera de las aurículas. ¿Sí? Más o menos, Lisette. Sí, ya me quedó claro. Ok, Gracias. sí, Profe, yo tengo una duda. claro. Por ejemplo, dijo que ahí podría ser igual cauterizar el nodo ventricular, ¿no? Ujú, Pero, pues dijo que se mueren ahí las células, ¿no? ujú. Pero entonces, ¿cómo va a seguir la conexión del primer nodo hasta el haz de His? Si ya están muertas las otras. Sí, ¿Cómo? sí, sí, muy buena pregunta. Lo que se hace normalmente es aislar el tejido, es decir, evitar que este tejido se pone como un puente para más o menos como destruir esta parte que ya está muerta y generar una conducción directamente desde el atrio ventricular hacia el haz de His. Me parece ser que colocan como si fuera como una lámina que va a facilitar la conducción, es decir, se cauteriza esta parte para que ya no siga mandando estas corrientes de entrada y se coloca una laminita que va a favorecer o que va a sustituir este tejido de conductividad. Entonces ya, digamos, generamos un puente entre el atrio ventricular y la zona de las cejis para evitar que siga ocurriendo este proceso de reentrada. Entonces sería como un nodo atrioventricular artificial, ¿no? Para no perder la conexión entre Ajá, ambos. Ok, exactamente. ok, ok. Pero luego otra pregunta. Sí, Bueno, se dice que inicia el latido con el SA, no me acuerdo su ujú. nombre bien. Pero si se pierde ese, entonces ahí también haría lo mismo, una conexión. Pues digamos que el nodo sin auricular está funcionando bien. Entonces este puede seguir mandando la señal y solamente que ahora en lugar del atrio ventricular natural, vamos a tener aquí el artificial y este va a mandar la señal correcta aquí al artificial y de la zona artificial pues va a mandar directamente hacia las cejis. Entonces técnicamente lo que estamos haciendo es quitando este punto y lo sustituimos con algo artificial. Y todo lo demás funciona correctamente. Ok, y otra pregunta. Entonces, Sí. nada más, por ejemplo, si usan los nodos de Purkinje y los demás, en sí no los cauterizas, pero ya no sirven, o sea, están muertos. ¿Aún así pueden pasar la conexión? Sí, sí, ahí Ok. si está muerto el tejido, ya no manda la conexión como tal. ¿Qué es lo Ujú. que se busca o qué es lo que va a hacer el corazón? Pues buscar alternativas. Entonces, por ejemplo, a ver si tenemos aquí. Bueno, no, pero el corazón completo. No está cerrado. Ok. Entonces, supongamos que tenemos diferentes lesiones a lo largo del tejido. Lo que va a buscar la corriente es que dicen, bueno, si aquí hay una obstrucción, pues me voy a ir por el camino largo y eventualmente voy a llegar hacia el punto. Digamos que todo esto está muerto. Entonces lo que va a hacer es, va a desviarse la conexión y va a intentar llegar y mandar la señal. Entonces, dependiendo de qué tan grave o qué tan necrosado esté el corazón, pues va a intentar buscar la corriente mecanismos para mandar la conductividad. Obviamente puede ser que tarde más un lado que otro, entonces eso genera otras complicaciones. ¿Qué es lo que normalmente se ve? Lo que se hace es un escaneo de cómo está el corazón. Si ya el corazón, por ejemplo, está muy maltratado, que realmente ya tenemos lesiones en todos lados y tenemos un chorro de infartos porque esta persona sigue comiendo comidas grasosas, y dicen, ¿sabes qué? Tu corazón ya está en conductividad en un 20%. Entonces yo te recomiendo que solicites un trasplante de corazón, porque este corazón ya realmente ya está muy lesionado como para poder mantener una conductividad correcta. Si todavía dicen, bueno, tienes aquí un bache directamente en el corazón, pues la corriente lo puede surfear y lo puede como llegar a la corriente final y no vas a tener tanto problema. Solamente tal vez ya no vas a ser un especialista en 100 metros, ya no vas a ser un atleta de alto rendimiento, pero todavía puedes llevar una vida, digamos, relativamente normal, con sus cuidados. Entonces, ahí es cuando se hace la evaluación, dependiendo de qué tan dañado esté.
Los ejemplos que les pongo normalmente ya son casos muy graves. Normalmente no llegan a ser tan graves o inclusive son imperceptibles estas lesiones que podamos tener. Ok, profe, gracias. Sí, pues nada. Ok. Y bueno, ya no me va a dar mucho tiempo de terminarlo, pero vamos a iniciar. Ok. Otra de las patologías también muy importantes que ocurren dentro del corazón es el bloqueo atrioventricular. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí tenemos el caso contrario. En lugar de tener una conductividad elevada, lo que va a ocurrir es que tenemos un retraso en la señal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Puede ser que... Esto para que no se confundan. Aquí lo que va a ocurrir es que tal vez, por ejemplo, la señal sinoauricular atrioventricular funciona bien, pero aquí en el tabique tenemos una ruptura. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que les decía, si le cuesta trabajo llegar aquí porque tenemos un bloqueo, va a costar y va a intentar como rodear la corriente hasta llegar hacia las de His. ¿Qué es lo que se va a observar? Pues obviamente vamos a ver un retraso en esta señal, porque está tardando más tiempo de llegar la conductividad de un punto a otro. Entonces, dependiendo de qué tan severo sea este proceso o qué tan rápido llegue a la conductividad, va a ser el grado que tengamos. El grado 1, normalmente llega a ser benigno. Es decir, el retraso que se genera no es tan severo. Puede ser que sea, por ejemplo, por alteraciones metabólicas. Normalmente tiene que ver con una alta excreción de sodio. Es decir, tenemos muy poquito sodio en sangre, lo cual hace que las corrientes eléctricas se vayan alentando. Puede ser que, por ejemplo, algunos medicamentos generan algún tipo de retraso en la corriente eléctrica, ya sea, por ejemplo, el uso excesivo de estos, por ejemplo, bloqueadores de canales de sodio que van alentando cada vez más la corriente eléctrica, pueden generar el bloqueo atrioventricular. Normalmente, si no es tan elevado, por ejemplo, que este proceso dure 200 milisegundos, pues no va a generar un problema tan elevado. El siguiente punto es que, digamos, la siguiente condición de grado 2 es que este proceso todavía se alargue más, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, podemos tener 300 milisegundos, donde ya tenemos un retraso relativamente importante. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que les mencionaba, aquí se va a generar un problema donde si empezamos a retrasar las señales, lo que va a ocurrir es que el siguiente punto, que va a ser el haz de His, va a empezar a tomar el liderazgo para iniciar el latido. Entonces vamos a generar algo que se llama síncope. Es decir, tenemos un latido o un latido aleatorio que está generándose por la célula marcapasos. Dependiendo de qué tan grave sea, puede ser que ocurra, por ejemplo, una vez cada 5 latidos, dependiendo del retraso. Puede ser que ocurra una vez cada 2 latidos. Entonces, esto va a identificarse dependiendo de cuánto sea el tiempo necesario que puede aguantar el haz de His antes de que él tome la iniciativa. ¿Y de qué depende mucho esto? Pues el retraso. Puede ser que, por ejemplo, se vaya acumulando el retraso que vamos teniendo hasta que eventualmente se llegue como a alcanzar el ciclo y podamos iniciar un latido aleatorio. Entonces, eso es lo que se va a observar directamente con con este proceso. ¿Qué es lo que se llega a observar? Ya nada más para terminar.
por ejemplo, si el síncope se alcanza, lo que se observa es esto. Ya no hay región QRS. ¿Por qué? Porque digamos como que se nulificó el latido. Es decir, este iba a mandar el latido y este iba a mandar el latido. No quiere decir que la persona esté muerta, no quiere decir que no haya ocurrido un latido, sino simplemente recordemos que este registro se detecta por ciertos electrodos, entonces detecta de dónde viene la corriente. Si la corriente viene de ambos lados al mismo tiempo, lo que va a hacer es cancelar estas señales. Entonces, se cancelan, pero obviamente para identificar que la persona no está muerta, pues debe de tener tanto la zona P como la zona T. Pero la zona QRS se cancela. Yo creo que le dejamos hasta aquí. La siguiente clase continuamos con qué se observa con estas personas que tienen síncope y qué es los problemas cardiovasculares que se observan. Entonces, nos vemos hasta el próximo martes. Disfruten su puente y cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias. Igual. Gracias, profe. Hasta Hasta el luego. martes. Gracias. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego.